tuvimos? Sí. Pues podría ser que la materia es cualquier objeto o masa que... Vamos a quitarlo de objeto y vamos a quitarlo de masa. Ok. Y vamos a decir que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Vale. Sea lo que sea. Y ahora vamos a definir masa. Disculpe, profe, ¿podría repetir la definición de materia? Por favor. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Gracias. Profesor, pero en los exámenes va a haber una parte de... Está usted muy preocupada de los exámenes. Es posible que haya preguntas teóricas, sí. Y por eso conviene entender muy bien. ¿Usted quién es? Ok, está bien, sí. Vale, muchas gracias. Señor Ochoa, ¿usted quiere decir algo o qué? Sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, la materia oscura, o sea, se sabe que existe por el peso que genera en el espacio-tiempo, pero ¿realmente ocupa un lugar? ¿O cómo funciona? Pues yo tampoco sé. Ah, bueno, está bien, gracias. No, claro que ocupa un lugar. Ocupa un lugar que sí, que se puede ver, y se puede saber dónde está. Y sabemos dónde está, es que está en un lugar, ¿no? Sí, tiene sentido por la bifurcación Sí, que genera, pero bueno, gracias. sí, pues sí, nada más. Ahora son ya cosas muy novedosas, ¿verdad? Y muy un poco lejanas a lo que vamos a estudiar nosotros. Y el comportamiento de los agujeros negros no parece ser muy acorde con las leyes de Newton que vamos a estudiar nosotros. No aparece. Pero en fin. Profesor. Bueno, pero está bien, que bueno que tengan esas inquietudes. Ahora, las cosas que se ven o que se tocan o que se pueden medir son materiales, necesariamente. Bueno, y si ejerce una fuerza, evidentemente que es material. Vamos con masa. Ahora, fíjense bien, ¿la masa es igual que materia? No. Cuando hablamos de masa, hablamos de la cantidad de materia que posee o que tiene un cuerpo. Por eso hablamos de la masa de la Tierra, de la masa de la Luna, de la masa del Sol. La cantidad de materia de un cuerpo. El siguiente concepto fundamental es justamente el concepto del cuerpo, que tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener muy claro el concepto del cuerpo. Señor Colín, ¿está usted allí? Sí, profesor. Bien, antes de que me diga qué entiende usted por cuerpo, dígame por favor, deme un ejemplo de cuerpo. ¿Una pluma? Una pluma, perfecto. Otro ejemplo de cuerpo. ¿Un ser humano? Ay, el ser humano es bastante más que un cuerpo. Vamos a dejarlo a un lado. El ser humano tiene un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo humano es un cuerpo, evidentemente. Pero vamos a dejarlo a un lado. ¿Qué otro? ¿Un palillo o un botón? Bueno, ¿Un bien. riñón podría ser un cuerpo? ¿Un qué? Riñón. Un riñón. Pues, ¿usted qué le diría, señor Colín? Yo diría que sí. Pues claro que sí, ¿por qué no va a ser un cuerpo? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí 4 ejemplos de cuerpos. El botón, el palillo, el riñón. ¿Y cuál fue el primero que dijo, señor Colín? Una pluma. Y una pluma. ¿Una pluma para escribir o una pluma de ave? De ave. De ave, muy bien. Entonces ahí tenemos 4 ejemplos de cuerpos. ¿Todo el mundo está conforme en que esos son cuerpos? Sí, Bien, profe. yo lo voy a decir, señor Colín, lo voy a decir
Yo le voy a decir tres palabras. Usted me dice si son cuerpos o no. Océano Pacífico. Diría que sí. Pues sí, está bien, ¿no? ¿Qué? Pues es un cuerpo que podemos meternos a él, podemos bañarnos en él, podemos navegar en él, podemos medirlo, podemos estudiarlo, podemos de todo, ¿no? ¿O no? Bien, le Sí, digo otra palabra. Planeta Marte. sí es un cuerpo. Un cuerpo. Muy bien. Le digo otra tercera. Atmósfera. Más que nada serían sus componentes, ¿no? A ver, a ver, a ver. La pregunta es, ¿la atmósfera es un cuerpo o no es un cuerpo? Yo digo que no. Señor Colín, ¿usted qué dice? Sí, sí es un Yo diría cuerpo. que sí. ¿Usted es el señor Colín? Yo soy el señor Colín. Digo que la atmósfera sí es un cuerpo. Ajá. ¿Alguien dice que la atmósfera no es un cuerpo? Yo opinaría que no, porque es la combinación de varios gases. Bueno, pues si usted está pensando en la pluma del ave, pues es la composición de varios elementos, de unos filamentos suavecitos, de otros más recios, etcétera. Son distintos materiales que están componiendo el cuerpo. Por ejemplo, el botón, a lo mejor el botón es de un solo material, pero a lo mejor tiene fierro en alrededor y tiene un plástico en medio y luego tiene una parte de tela que lo adorna, etcétera. Que un cuerpo se pueda dividir en varios cuerpos está clarísimo, porque de un botón lo parto en dos y tengo dos cuerpos, igual a pluma, igual al océano Pacífico, ¿cuál era? El que sea, el océano Atlántico, lo puedo dividir en Golfo de México y en Mar del Norte y en Canal de la Mancha o lo que quiera, ¿no? Es decir, claro que se puede dividir. ¿No? Bueno. ¿Alguna otra objeción o pregunta sobre estos cuatro ejemplos de cuerpos? Ah, perdón, pero ya tenemos más, ya tenemos, además de los cuatro del señor Colín, tenemos el océano, tenemos el planeta Marte y tenemos la atmósfera. Bien. Bueno, ahora, señor Colín, si quisiéramos definir o dar un concepto, una noción de cuerpo, ¿qué diría usted? Que es una porción. Oh, Leí las notas que tiene en su página hizo el día de muy ayer, bien. Perfecto. pero Exactamente. de ahí me surgió esa duda con lo que acabo de comentar con los ejemplos. ¿Hasta dónde llega el límite para decir que algo es un A ver, cuerpo si se puede dividir? a ver. ¿Cómo que hasta dónde llega el límite? ¿A qué ejemplo se refiere? Por ejemplo, con la parte del botón es algo que está limitado, tiene cierto espacio, por así Tiene ponerlo. forma, es decir, el Tie- límite le llamamos forma, tiene forma de botón, ¿verdad? Ajá. Y si se puede dividir, entonces quiere decir que se está rompiendo ese límite o cómo funcionaría Sí, también con el simplemente, ejemplo del océano. a ver, el botón, si usted lo parte en dos, tiene un nuevo límite, que es donde donde terminó la rotura. Y tiene dos botones, tiene dos semibotones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el mar? Bueno, pues yo pongo el límite donde quiera, digo, el Golfo de México es de aquí para acá, y es una parte del océano Atlántico. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿el universo lo podríamos considerar un cuerpo? Sí, ¿quién es usted? Cepeda. ¿Se apellida Esteban? No, Cepeda. Ah, Cepeda. Claro que podemos considerarlo un cuerpo. Es un cuerpo. Y podemos partirlo tantas veces cuanto queramos hasta hacer cosas infinitamente pequeñas que son sus partículas. ¿Verdad? Bueno, muy ¿Un bien. átomo es un cuerpo? Un átomo es un cuerpo, sí. Entonces ¿Y, escribimos y los electrones y neutrones que lo componen también? también. Y si partimos un electrón en dos, sigue siendo cuerpo. ¿O por qué no? Porción limitada de materia.
Ese es un cuerpo. Entonces, la cosa no es tanto saber meternos en filosofías del cuerpo, sino que cuando nosotros estudiamos los cuerpos, tenemos que tener claros los límites de ese cuerpo, porque las leyes de Newton que vamos a estudiar son de cuerpos, entonces se cumplen los cuerpos y por lo tanto tenemos que tenerlo bien identificado. Cuando no distinguimos el límite, nos metemos en unas bolas espantosas, ¿verdad? Porque entonces no sabemos dónde están las fuerzas, cuál es la resultante, cuál es su estado de equilibrio, si no está en equilibrio, etc. Por eso es muy importante conocer esos límites del cuerpo. Del cuerpo que vamos a estudiar, ¿no? De todos los cuerpos del mundo, bueno, pues allá los cuerpos. Hay cuerpos de los que no sabemos exactamente dónde está su límite, por ejemplo, la atmósfera. ¿Dónde termina? Bueno, pues quién sabe. ¿Termina? Pues sí, sí termina, porque hay un momento en que ya no hay. Entonces, claramente es un cuerpo, porque es material. Todo lo que es material está en un cuerpo. Si no se da la materia sin un límite, siempre se da con un límite. Bueno. Vamos a estudiar dos modelos idealizados o dos modelos ideales. ¿A qué se refiere con modelo? ¿Como una representación o una Sí, simplificación? que en realidad, en vez de tomar, cuando nosotros hablemos de un cuerpo, no vamos a pensar en un cuerpo real, digamos, sino que lo vamos a idealizar. Lo vamos a idealizar en el sentido de ponerle unas características que no tienen la realidad, pero que nos permiten acceder mejor a su comportamiento. En concreto, nos vamos a referir a su deformabilidad y a su tamaño. Entonces, si nosotros queremos estudiar todos los elementos que intervienen en el movimiento de un cuerpo, absolutamente todos, no acabamos nunca, no podemos ni empezar. Entonces, tenemos que hacer simplificaciones. Y por eso vamos a tomar dos modelos ideales. El primero es lo que vamos a llamar cuerpo rígido, que le vamos a exigir unas condiciones de rigidez que no existen, ¿no? Pero que para que podamos nosotros abordar nuestro estudio necesitamos que se cumpla, porque si no, como digo, no acabamos nunca, porque son tantas las variables que se van presentando que no podemos ni avanzar. Bien, entonces vamos a aproximarnos a este concepto de cuerpo rígido como un concepto ordinario de la rigidez del cuerpo. Señor García Lapuente, ¿está usted allí? Sí, profe, aquí ando. Señor García, a ver, si se atrevería a ponernos un ejemplo de cuerpo rígido. Un cuerpo, Ah, este es un cuerpo rígido. una goma de borrar. ¿Una goma de borrar le parece rígido? O No, pues no, creo que usted no entiende lo de rígido. entonces, una barra de metal, por ejemplo. Una barra de metal. Una barra de metal, pues sí parece bastante rígida, ¿verdad? Una viga de acero, ¿verdad? Sí parece bastante rígida. Ahora, póngame un ejemplo de un cuerpo que no sea rígido. Pues la atmósfera, por ejemplo. ¿La qué? La atmósfera, Muy bien. La atmósfera de ninguna manera es rígida, es muy deformable, va cambiando conforme sopla el viento y conforme gira la Tierra va cambiando completamente de forma y de composición en distintos lugares. Muy bien, de acuerdo. A ver, yo le digo un ejemplo y usted me dice si es rígido o no es rígido. El vidrio de la ventana, sí, sí es rígido. la camisa que trae usted puesta. No. No, muy bien. Bueno, entonces, más o menos todos entendemos lo que significa rigidez. Bueno, entonces, a nuestro cuerpo rígido ideal le vamos a imponer la condición, la siguiente condición. La, la distancia entre sus partículas, o las distancias entre sus partículas,
permanece fija. Claro, en un vidrio casi siempre pasa esto. La distancia entre los dos vértices es bastante constante, pero no exactamente, porque cuando se calienta se alejan y cuando se fría se acercan. Entonces nosotros lo estamos siguiendo una condición incumplible, pero que nos va a facilitar mucho el estudio. Si nosotros tenemos el punto A y el punto B, la distancia AB no cambia nunca, aunque se caliente el menir o se enfríe lo que pasa. Si tenemos otro punto C, la distancia BC no cambia y la distancia AC no cambia. Eso lo hace perfectamente rígido. Como digo, no existe. Es una extrapolación del concepto de rigidez que tenemos en el vocabulario habitual. ¿Sí está claro? Profe, ahí dice la distancia entre permanecer. Entre las partículas, entre ok. sus partículas, permanece Gracias. fija. No levanten la mano, nada más hablen, por favor. Profe, y dentro de la física hay una disciplina en la que se tenga que cuantificar la rigidez, o sea, que no nada más sea de manera empírica decir un cuerpo es rígido o no es rígido. Sí, o sea, ya sabemos que los cuerpos no son rígidos. La capacidad de formarse, claro que se mide, y es muy importante. Eso lo estudiarán ustedes en resistencia de materiales o en mecánica de sólidos. Hay una propiedad que se llama módulo de elasticidad, que es la capacidad de deformarse y de recuperar la forma. Sí. Y hay otros Perdón, módulos perfecto. también. Y hay otras medidas también de la deformabilidad. Porque es muy importante. Si como los cuerpos efectivamente se deforman, importa saber qué tanto se va a deformar. Cuando ¿usted qué ingeniería va a estudiar? Yo estoy estudiando ingeniería en computación. No me tocará esa materia, creo que es No, para no, los de mecánica. sí, de acuerdo, es que estamos en mecánica. Sí. Por ejemplo, cuando diseñamos una estructura, hay que saber que se va a mover. Por más que sea fija, por más que sea rígida, se va a mover. Y por eso hay que preverlo. De hecho, las estructuras modernas, por ejemplo, la de la Torre Mayor, es una estructura que tiene resortes y amortiguadores, precisamente para que el movimiento siga por donde yo quiera, por donde quiera el ingeniero, y no se mueva al azar, sino que se mueva como yo quiera. Claro, para llegar al estudio de esas estructuras, primero hubo que estudiar la estática, es decir, primero hubo que considerar que todo era rígido, y luego ya se añaden las posibles deformaciones que va a estar sufriendo, porque las va a sufrir, y las va a sufrir mucho, ¿verdad? Porque va a temblar, porque sopla el viento, porque se mueven los cuerpos de allá adentro, porque se mueven muebles, porque se mueven personas, y todo eso va produciendo deformaciones que hay que considerar, ¿no? Muy bien. Profe, y hablando de esto, ¿por qué empezamos con estática y no con cinemática o con cinética? Algunos empiezan por cinemática, con la descripción del movimiento. En realidad el orden no es muy importante, el profesor eh, comenzó por aquí, pues sigue comenzando por aquí. Es un buen comienzo, es un buen comienzo porque nos familiariza porque así comenzó la historia también. Es decir, lo primero que se estudió fue la estática. ¿No? Fue las condiciones de equilibrio de los cuerpos. El movimiento es más complejo, evidentemente, y por lo tanto es mejor comenzar por lo más simple. Desde luego se puede comenzar por la cinemática, yo lo he hecho en algunos cursos, empezar por la cinemática, luego seguir por estática y terminar con la cinética. Pero realmente lo último que hay que estudiar es la cinética, porque es la que relaciona las fuerzas con el movimiento. Es un principio del conocimiento que se va de lo más simple a lo más complejo, de lo más conocido a lo menos conocido. Y en general es más conocido el equilibrio que el movimiento. Bien, ¿algo más? Bueno, el siguiente concepto ideal está aquí, el de partícula. ¿Qué es una partícula? La palabra partícula viene del latín pars y la terminación ulus, es decir, parte pequeña.
pero no nos referimos a parte pequeña, la vamos a idealizar. Para nosotros la partícula va a ser o bien un punto material, es decir, un punto con materia, o bien un cuerpo sin dimensiones. Son dos modos de ver la misma realidad, pero es una idealización, porque la partícula, por pequeña que sea, por pequeña que la tengamos en la realidad, tiene dimensiones. Bueno, nosotros hasta esa pequeñísima que tenga, se la quitamos. De hecho, vamos a hablar, por ejemplo, de un buque de muchas toneladas, que lo vamos a considerar una partícula. ¿Por qué? Pues, ¿no? Porque no nos interesan sus dimensiones, sino sus propiedades como cuerpo, como un cuerpo unitario. Entonces, nada más. Bien, pues estos serían los conceptos básicos fundamentales. Tenemos Profesor, ¿qué que... dice? Perdón. ¿Qué dice en el punto 1 y en el 2? Dice punto material. Y En en el el 1 2, dice punto material y en el 2 dice cuerpo sin dimensiones. ok. Perdón. ¿Ya listo? Bueno, vamos a pasar al otro concepto que es el más importante de nuestro curso, que es el concepto de fuerza. Bueno, perdón, de nuestra parte de estática. Señor López Cruz, ¿está usted allí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, o días, perdón. Señor López Cruz, creo que son tardes, pero en fin. Sí, tardes. ¿Le importaría ponernos un ejemplo de fuerza? Cuando levantamos algún objeto, O sea, ¿cuál es la fuerza? mm, mm, la energía que usamos para... No. Yo le pido el ejemplo, simplemente dice cuando Ah, levantamos el... cuando levantamos una silla o cuando la movemos, cuando abrimos el refrigerador o empujamos un coche. Ujú. O sea que solo usted es capaz de ejercer fuerzas, ¿verdad? Porque usted levanta la silla, abre el refrigerador, etcétera. No, también tal vez el aire o el agua. Tal vez el aire y el agua. Bueno, vamos a quedarnos con algunos de sus ejemplos. Usted Sí. dice levantar una silla. Entonces usted con las manos levanta la silla, ¿o qué? Sí. Sí. Ajá. Y vamos a poner el otro que dijo usted, abrir el refrigerador. ¿También con la mano abre el refrigerador? Sí. Bien, señor Berti, si usted no quiere poner algún otro ejemplo, ¿o qué? Sí, cuando se pone un imán en el refrigerador. A ver, ¿dónde está la fuerza? ¿Está en el refrigerador? ¿Está en el imán? ¿Está en el que lo puso? ¿A cuál fuerza se refiere? Es una fuerza magnética, electromagnética. Ajá, o sea, ya está puesto el imán. De hecho, todos los refrigeradores tienen imán y están jalando la puerta. ¿A esa fuerza se refiere? Sí. O sea, el imán jala la puerta del refrigerador. No. Oh, No, entonces, ¿cuál es el un ejemplo? imán pequeño para pegar algún papel allí en el refrigerador. Ajá, entonces, ¿cuál es la fuerza? ¿El refrigerador jala el imán? No, sí, el refrigerador jala el imán. No, Sí. entre los dos se jalan, ¿no? Ah, bueno, el refrigerador Sí, jala el imán, entre los el dos se imán jalan. jala el otro. Muy bien, muy bien. Ahí hay otra fuerza en donde no aparece el ser humano. Bien. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de Puede fuerza? ser, podría ser que cuando se me cae el teléfono y es por la fuerza gravitacional de atracción. A ver, ¿dónde está la fuerza gravitacional de atracción de la caída del teléfono?
O sea Pues, que si se le cae el es la, teléfono es la fuerza de que la gravedad atrae el teléfono hacia el piso. o sea, usted habla de la fuerza, que la fuerza, ¿qué pasa? ¿Quién ejerce esa fuerza sobre el teléfono? La gravedad. A ver, la gravedad no es cuerpo, gravedad es pesadez. Sería la misma Tierra, ¿no? El planeta. ¿La Tierra ejerce una fuerza sobre el teléfono? ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién es usted? Digan su apellido. Rodrigo Siliano Jales. ¿Rodrigo qué? Siliano Jales. Bien, bien, señor Siliano. Sí, sí, sí. La Tierra ejerce una fuerza sobre el teléfono. ¿Quién fue el del ejemplo del teléfono? Figueroa Elizalde. Señor Figueroa. Y si el teléfono no se cae y está colocado sobre la mesa, ¿la Tierra no ejerce una fuerza sobre él? Sí, pero la detendría la mesa, ¿no? La misma Bueno, mesa. entonces tenemos dos fuerzas. La fuerza que la Tierra ejerce sobre el teléfono Sí, y la fuerza que el escritorio ejerce sobre el teléfono, ¿sí? sí, sí, sí. Pues sí, son fuerzas, todas estas son fuerzas, ¿verdad? No, no hace falta que se mueva el cuerpo para que la fuerza se ejerza. El caso del imán está bien porque no se mueve nadie. Ahí están los dos quietecitos, pero se están ejerciendo una fuerza. A veces hay movimiento. Si yo con la mano jalo la puerta del elevador, del refrigerador, claro que se abre. Si yo levanto la silla, pues claro que se mueve la silla. Está bien. También contaría la fuerza de una liga apretando algún vegetal, por ejemplo. ¿Algún qué? Que hubiera una liga alrededor no sé, por ejemplo, de una hoja de papel y la estuviera apretando, ¿también sería una fuerza? Pues claro que es una fuerza, por supuesto que sí. Está comprimiendo a la hoja del rollo de papel o lo que sea, ¿sí? O a la bolsa de palomitas si quiere, o a la docena de plumas que va usted a vender. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, esas son fuerzas. Todas estas que han puesto son fuerzas por contacto. No, no es cierto. Algunas son por contacto, por ejemplo, levantar la silla, jalar la puerta del elevador, poner el imán sobre la puerta del elevador, pero hay fuerzas a distancia. Por ejemplo, la acción de la Tierra sobre el teléfono. Es esa distancia. El centro de la Tierra está a 6.370 kilómetros y está ejerciendo una fuerza sobre el teléfono. No hay un contacto directo entre la Tierra y el teléfono. En cambio, sí hay contacto entre el escritorio y el teléfono. Entonces, hay distintos tipos de fuerzas. Muy bien, entonces, una vez que tenemos todos estos ejemplos tan bonitos, señor López Cruz, ¿se le ocurre cómo podríamos definir la fuerza? Bueno, es la acción de un cuerpo sobre otro capaz de alterar su movimiento. Muy bien. ¿Usted también lo leyó en los apuntes? Sí. Muy bien. No, está bien, qué bueno. Sí, porque entonces ya estamos viendo, escríbanlo allí. Fuerza es acción de un cuerpo sobre otro. Capaz de alterar su movimiento. Bien. Entonces, es importante darnos cuenta de que siempre hablamos de dos cuerpos. Mano, silla, mano, refrigerador, imán, puerta, teléfono, tierra, teléfono, escritorio, etcétera. Si siempre son dos cuerpos los involucrados en toda fuerza, porque es la acción de un cuerpo sobre otro. Decimos que es capaz de alterar el movimiento porque no necesariamente hay un movimiento detrás. Hay una mera capacidad, pero no necesariamente un movimiento. A veces yo puedo jalar el refrigerador y no se abre la puerta. Bueno, no quiere decir que no haya fuerza, simplemente que no hubo fuerza suficiente para abrir la puerta del refrigerador. Muy bien.
Entonces, las fuerzas, vamos a hacer muchas divisiones. Por lo pronto pueden ser por contacto. O a distancia. Las fuerzas a distancia o son magnéticas o son electromagnéticas. O son gravitacionales. Entonces la fuerza se define en función de lo que produce, o sea, no hay como que una definición propia de la fuerza, sino nada más de lo que produce. ¿Por qué no le gustó la definición que dimos? No, está bien la definición, pero digo, o sea, nada, se estaba pensando en eso, ¿no? O sea, en función de lo que produce, se define la fuerza y es un poco raro, creo. Bueno, hay efectos de las fuerzas, esos vamos a hablar de los efectos de las fuerzas, pero la fuerza es esa acción, ya que vaya a producir ya es otra cosa distinta. No cambia la naturaleza propia de la fuerza. Profesor, ¿qué es lo que dice después de electromagnética? Gravitacionales. Muchas gracias. Bien. Por contacto, contacto quiere decir tocar. Con tocar, se toca uno con otro. Si no se tocan, no hay contacto. No se trata de que estén cerca o que estén en el mismo cuarto. Se trata de que se tocan. Una partícula está en contacto, está junto con otra del otro cuerpo. Eso es contacto. No es como sus contactos por internet o sus contactos de Facebook. No, no tiene nada que ver. Contacto quiere decir que un cuerpo toca al otro. Una piedra y está en contacto con otra porque hay partículas que se tocan. Si no se tocan, no hay contacto. Bueno. Puede producir efectos externos. Que pueden ser momentos, aceleración, momentos y aceleración. Sobre todo estos son los efectos externos. Pero puede haber efectos internos. Que son esfuerzos y deformaciones. Nosotros en estática vamos a estudiar solo los efectos externos de las fuerzas. Según su modo de aplicación, pueden ser concentradas, se consideran aplicadas en un solo punto, o distribuidas. Están aplicadas en un área. Entonces la concentrada la vamos a representar como una flechita. Y la distribuida la vamos a representar mediante un área.
Profe, perdón, me perdí. ¿Por qué hizo ese dibujo que parece una curva? Porque es un área que estamos suponiendo que es toda esta fuerza distribuida que está actuando sobre la superficie horizontal